Habitualmente grabamos CNN Íntimo en la casa de los protagonistas de cada capítulo o bien en los lugares que los representan. Bueno, hoy estamos en la casa de la Avenida Suecia 286 junto al senador Juan Antonio Coloma, que nos recibe acá. Bueno, es una casa importante porque usted es senador parlamentario desde el año 90, senador desde el año 2000 hasta ahora. Está presidiendo comisiones, está integrando comisiones importantes como es la de Hacienda, bien noticiosa en estos días, y también la de Obras Públicas. Es papá de 8 hijos con esta carrera política tan intensa. Esto es lo que vamos a sentir orgullosos. Y además aquí adentro le dicen coronel. Así vamos a preguntarle por qué tiene, dónde está la jineta del coronel. Senador, muchísimas gracias por recibirnos acá y quiero preguntarle primero por qué esta casa a la que usted llegó cuando tenía 17 años es tan importante. A ver, esta casa, la verdad es que es muy importante. Para mí representa, no sé, cada rincón, cada espacio, parte de un proceso. Aquí hay mucho ánimo, mucho sueño, mucha tristeza también, muchas ganas de hacer algo mejor por un país. Así que para mí, tal como para otros, cada lugar representa algo, para mí esto representa algo. De alguna manera son las raíces respecto a las cuales siempre uno tiene que tener en la vida pública. Bueno, vamos a hablar de los sueños, de las tristezas, de los desafíos que plantean también que están contenidos aquí, así que vamos. Sí. Vamos. Bueno, ya llegamos aquí a esta sala, senador, que es la sala de conferencias de prensa, sala de reuniones también, de charlas, de exposiciones. Estamos en una posición más relajada para conversar sobre estos años de militancia, sobre contingencia, sobre la vida, sobre tantas cosas. Y usted me decía que había llegado a esta casa a los 17 años. ¿Qué hace que un alumno del San Ignacio, un jesuita, haya llegado a la UDI? Cuando es a lo mejor para muchos puede resultar casi una contradicción. A ver, primero, para mí también me sorprende cuando me preguntan esto, porque yo no soy de aquellos que nació para ser parte de un partido político. Yo me enfocaba mucho más por el mundo de las leyes. A mí lo que me gustaba a los 17 años era pasarlo bien. Eran la fiesta y era el fútbol, que era mi gran pasión, digamos. Así que nunca imaginé que, a propósito de alguna manera, cosa que es muy jesuita, de decir, bueno, ¿qué voy a aportar yo en la vida? Al final me encontré en la universidad con Jaime Guzmán, yo era alumno, primer año de Derecho, y él me hizo esas preguntas que a uno lo remecen, en el fondo de decir, mira, ¿qué es lo que vas a estar tú dispuesto a hacer por el país, más que qué es lo que pides tú al país? Yo me acuerdo que en ese tiempo era un tiempo muy duro, estábamos en el año 73, era bien complejo, era tenso. Yo lo único que pedía era que haya paz, que haya tranquilidad, que poder desarrollarme como familia. Y de repente fue la primera persona que me pregunta, bueno, pero ¿y tú qué vas a hacer por ese país? Y de alguna manera eso me fui involucrando más bien por la vía de la pobreza. Yo era jefe, me hacía cargo siempre de los trabajos sociales, los trabajos de invierno, de verano, y lentamente por esa vía, si quería de verdad cambiar el mundo, pensé que había una buena opción, no solamente de un punto de vista solidario en la práctica, sino también cambiando las políticas públicas. Era bien chico, y no sé, me sentí acogido, llegamos con un grupo de amigos, como cualquiera llega a una cosa que podía ser de un día para otro, y terminé, no sé, dedicando mi vida a esto, que te insisto, no nace de la vocación, sino que nace del sentido del deber. Y efectivamente en el colegio, en Chantalla, después me he encontrado años después con algunos sacerdotes jesuitas y me dicen, oye, pero ¿y por qué tú saliste? Me lo dicen medio en broma, porque saliste del lado de acá, digamos. No, dije, no solamente yo, si los dos parlamentarios que hay son Longueira y yo, y los dos venimos del mundo jesuita. Así que... ¿Qué hicieron los jesuitas? ¿En qué se equivocaron? No, tendré que preguntarle. Yo tengo grandes amigos y de todo. Yo creo que ellos tienen la gracia. Yo he tenido momentos mejores y peores con ellos. Pero ellos tienen la gracia de generarte lógicas de liderazgo, en el fondo, de decirte, ¿sabes qué más? Tú tienes que tratar de ser... Si quieres cambiar algo, más que reclamar algo, cambia eso. Y yo creo que eso de alguna manera uno lo involucra en el servicio público, en la capacidad de hacer las cosas que tú sueñas hacerlo, que son distintas, no son todas iguales. Claro, pero ganó más Jaime Guzmán y el gremialismo. No sé si ganó o no, pero por lo menos claro, ser parte. Se involucró muy chico en la política.
empezó a tener liderazgo dentro de la universidad en el 77, y para muchos les pesa, otros no, otros se sienten orgullosos. Participó en este acto de Chacarilla junto a Augusto Pinochet, en el que era este grupo de jóvenes que finalmente iban por esta causa. ¿Qué fue Chacarillas para usted? Mira, una breve explicación cortita. Nosotros somos, no solamente yo, mi generación, aquella que nació, digamos, el 56, 55, 58, fue una generación bien sufrida. Nosotros, y lo quiero decir porque esto nunca se dice, nosotros fuimos parte de nuestra educación media de una educación con mucha tensión, con mucha angustia. Fíjate, yo te voy a contar lo que tampoco he contado nunca. Yo me acuerdo, a mí el día que más me impacta, cuando me preguntan de ese tiempo de ir al colegio, de haber visto a un compañero armado, estamos en el año 73, porque iba a una marcha y de repente empiezo a mirar y hay otro que también está armado, que piensa del otro de forma distinta. Entonces, nosotros somos parte de una generación muy angustiada, en el sentido de decir, aquí el país se destruyó, se desparramó, el futuro era muy extraño, muy, muy complejo. Entonces, después del 73 viene también esa otra época que algunos, obviamente, se dedican mucho más a estudiar, cosa que yo también lo hacía, digamos, pero bueno, también muchos decíamos, bueno, ¿cómo podemos, aunque somos chicos, cómo podemos hacer algo que tenga algún sentido de no volver a repetir la historia? Porque para nosotros la historia fue muy traumática de todo punto de vista. Y de alguna manera, y yo creo que en eso también tiene algo que ver los jesuitas, uno en esta lógica de protagonismo, de hacer un esfuerzo para hacer las cosas, me parecía más razonable tratar de que lo que había en ese tiempo le fuera bien, y particularmente en el caso de Chacarilla, acuérdense, fue todo el itinerario constitucional. Ahí se anunció cómo se iba a entregar democráticamente, a un plazo bastante largo, todo lo que en ese momento era el poder. Así que yo lo recuerdo con esa mezcla de ser muy joven y tratar de resolver los problemas a nuestra óptica para tener un país distinto al que nosotros habíamos recibido. Ese fue por lo menos mi recuerdo. Y ahí participa en este digamos, camino que tuvo además como una puesta en escena que fue bien importante, sobre todo en esa época. Era de noche, era con velas, se llegaba, se saludaba a Augusto Pinochet. En esa época no había críticas por parte de ustedes jóvenes a la forma en que se estaba conduciendo el gobierno, porque me imagino que ya a esas alturas ya sabían de los exiliados, de los torturados, de la gente que se había muerto. Había dos cosas. No, en ese momento, si uno mira el contexto, fue un momento bastante de tensión política, porque había dos opciones, por así decir. Una es decir, mira, aquí hay un régimen que quedó para quedarse, no tenemos por qué, y esta es la forma permanente de conducir Chile. Y otro, entre los cuales yo me incluía, que consideraba que había sido indispensable lo del 73. Yo soy un convencido de que las Fuerzas Armadas no querían tomarse el poder. Era una situación ciudadana que era imposible, no podían andar por las calles. Realmente, yo siento que era una tensión muy grande. Y ese acto fue justamente para decir, a mí me tocó hablar, digamos, que la idea era que esto fuera una transición importante, que no fuera todo igual para el futuro, pero que había que tener un itinerario de entrega democrática, porque algo que yo lo sentía muy profundamente. En ese tiempo también ¿Pero pesaban ese tema de los muertos, los desaparecidos, los asesinados? Sí, pesaban, mucho más de lo que uno cree, pero básicamente, y también esto cuesta explicarlo, había dos opciones, decir simplemente, oye, aquí hay una ilegitimidad, la otra es decir, yo voy a contribuir a que esto realmente se pueda terminar y reenfocar el país, que fue lo que nosotros hicimos, particularmente Jaime Guzmán, que hizo un gran esfuerzo en ese momento, justamente por reencauzar un país que había tenido un gobierno, había tenido una legitimidad muy precisa, que después yo creo que en esta lucha contra el terrorismo, que yo lo veía así, se entró en una lógica de exceso inaceptable, y luego lo cual, desde mi perspectiva, colaboramos entre muchos a reencauzarlo y a hacer este itinerario constitucional que terminó el año 39 con el plebiscito. De ese grupo de los 77 jóvenes que participaron en Chacarilla hay varios arrepentidos. No sé si arrepentidos de ese minuto porque eran jóvenes o arrepentidos de haber participado tan activamente dentro del gobierno militar. Por ejemplo, Andrés Chadwick, que hizo mea culpa mientras era ministro del gobierno de Sebastián Piñera. ¿A usted nunca le pesó? No, mira, yo no es que uno no le pese. Uno siempre en el mundo tiene que ver ¿cuál es la alternativa? La alternativa para algunos era decir no hacer nada, como muchos lo hacían, dedicarse a lo suyo, y la otra era tratar de reencauzar eso que había sido un grave error y que nadie lo puede justificar, a que esto pudiera ser conducido hacia un proceso democrático. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera le da sentido a los esfuerzos que uno hace. Yo por lo menos lo he visto siempre así. A mí, pero varios si han hecho me mea culpa. Me gustó lo que pasó.
yo sé una cosa que me duele haber sido parte, no parte, sino que el 10 de septiembre del 73, ¿cómo llegó Chile a lo que llegó? Eso es lo que me duele. Y a mí lo que me dice, ¿cómo puedo hacer yo ahora para que eso no ocurra nunca más? Eso es lo que a mí, de alguna manera, me ha orientado un poco en los años que yo me he dedicado a esto. ¿Nunca se arrepintió? Yo creo que hay muchas cosas que uno le gustaría hacer de una manera distinta, pero la vida es un contexto más global. Nunca me he arrepentido de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Porque Carmen Gloria Quintana, cuando viene hace un par de meses y se reconocen en básicamente lo que había ocurrido, después que Concripto habla, ella habló de que había muchos de los cómplices pasivos que estaban activos en la política y lo nombró. Sí, me acuerdo que fue una entrevista en CNN conmigo, así que lo recuerdo muy bien. ¿Usted se sintió aludido cuando el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos? No, yo fue una frase súper desafortunada porque nunca explicó quién eran. Yo me siento un ciudadano ni mejor ni peor que los otros. La verdad es que yo tengo muchos defectos, pero que siempre he tratado de hacer las cosas lo mejor posible por el país. He tratado de respetar la democracia, la alternancia en el poder, de ser un opositor cuando me ha tocado serio. Cuando he sido parte del gobierno, tratar de hacerlo bien. No sé, pues no. Es la forma que yo tengo de enfrentar la vida. Pero, y para cerrar el tema, ¿no hay ningún mea culpa de esa época? No, es que no me siento ni acreedor ni deudor. Yo creo que pudimos haber hecho las cosas mejor como país y mi compromiso es hacerlas mejor para que mis hijos o mis nietos no tengan que vivir por lo que hemos vivido nosotros. Bueno, senador, vamos a ver y hablar de futuro porque este 2016 vienen las elecciones municipales, es un escenario político en que no es favorable para nadie, para ningún partido, ni para la alianza, ni la nueva mayoría, pero estamos acá y queremos hablar de lo que va a ser la UDI. Están el grupo de alcaldes por Chile que ha sido bastante crítico de las gestiones de las mesas directivas y son ellos los que dicen que finalmente son los que tienen que poner las bases para las próximas elecciones, las elecciones de diputado, de senador y de presidente. ¿Cómo asumen ustedes estas críticas de los alcaldes por Chile encabezadas por Francisco de la Maza, militante de este partido? ¿Y cómo van a trabajar con ellos para las elecciones municipales en este escenario que es bastante negro en forma transversal? Sí, partamos por lo primero. Efectivamente, un escenario difícil, aquí se mezclan un montón de cosas. Se mezcla un desprestigio evidente que hay en el mundo político, que no es consuelo de nadie, pero que es mundial. El otro día miraba una estadística increíble que el lugar donde está más desprestigiada la democracia es Dinamarca. Y yo pensaba que Dinamarca era como la esencia del modelo, y la verdad es que esto es bastante, y hay que explicarlo, tiene que ver con las redes sociales, con el grado de información, tiene que ver con los problemas han cambiado. Hoy día los problemas no son de estos ideológicos de vida o muerte, son más bien problemas de cómo hacer mejor las cosas. Porque las cosas se han hecho mal. No, o sea, o la gente aspira mucho más. Antes, por ejemplo, y aquí vamos cambiando en 10 segundos de tema, antes hace 15, 20 años, la aspiración era el acceso a la vivienda, el acceso a las comunicaciones, el acceso a la salud. Hoy día es la calidad. Hoy día uno quiere no solamente que lo atiendan, sino que lo atiendan muy bien, y que le den, no solamente tener una vivienda, sino tener una buena vivienda. Entonces, el cambio de expectativa que ha sido planetario, ha generado quizá una cierta lentitud en el mundo político por adaptarse a esas nuevas realidades. Y hay transparencia además. Y también exigencias, obvio, de transparencia, de mucho más saber por qué se toman las decisiones. Y eso es parte de un mundo nuevo. O sea que yo creo que, y eso es transversal. Ahora, en la vía pública, igual que en la privada, lo importante no es tener problemas. Yo no conozco a nadie que no tenga problemas. Yo tengo problemas y todos tenemos problemas. Y aquí hay una duda respecto a cómo enfrentar de mejor manera lo que viene, particularmente en un tema eleccionario donde ser alcalde. Yo siempre lo valoro porque requiere una mayoría importante de gente, no solamente requiere, 50%, no como ser parlamentario que son más grupos más pequeños. Pero yo entiendo que esto aunque es una noticia en desarrollo, lo vamos a resolver de buena manera. Entonces, en el fondo es decir, cómo darle un plus a la elección siguiente, donde uno entiende que está eligiendo no solamente representante de un partido, sino que cómo darle un relato, en el sentido de que hay una nueva forma de servir en el país. Y eso es lo que hemos estado discutiendo. Yo no soy parte de la directiva, tuve 4 años a cargo del partido, así que tengo responsabilidad en tratar de ayudar, pero más bien es cómo reenfocamos la acción pública con los nuevos ciudadanos. Y eso es una cosa que tenemos que discutir. La estamos discutiendo, pero yo tengo esperanza que vamos a salir fortalecidos esa discusión y que vamos a tener un buen resultado. Ahora, como partido, ¿cómo le pegó? Con un voto voluntario, claro, además, que también es otro elemento distinto. Porque hay que conquistar al votante. Y en ese sentido le quiero preguntar, ¿cuánto le pegó a la UDI fundamentalmente el caso Openta? Porque fue el primero de la irregularidad entre el financiamiento de la política. ¿Y cuál creen ustedes que va a ser el control de daño finalmente en las elecciones?
Difícil saberlo. Obviamente nos afectó, a uno le duele porque son personas que uno conoce, que yo estoy convencido de que no ha habido, ninguno de ellos ha tenido ningún enriquecimiento ni nada que se le parezca. Probablemente algunos, no todos, pueden haber cometido errores que podrán ser sancionados, y eso será lo que veremos en la justicia. La lata aquí es que por la vía de las trascendidos, por la vía de las filtraciones, cada uno ya se fija las culpabilidades, y las instituciones, esto que las instituciones funcionan harto poco, porque ya tienen una suerte de sanción respecto de muchas cosas que en varios casos me parecen bastante injustas. Claro, pero financiamiento de política con trabajos que no existieron. Claro, pero no son temas que para mí importante. Si alguien me dijo, si alguien se enriqueció, o por ejemplo en algunos casos hay un periodo que nunca se ha considerado en Chile, que es el de pre-campaña, que todos de alguna manera lo hacen. Claro, hace que yo creo que hubo una fijación particularmente con nosotros, y eso creo que es súper injusto. Pero bueno, veremos cómo fluyen después las resoluciones, que eso es lo que importa. Al final los jueces tendrán que decir realmente lo que ocurrió, digamos. Ahora, obviamente, eso es un tema que golpea ahora, pero yo creo que no es todo en la vida. Si nosotros hemos pasado, hemos tenido otros problemas. Pero nosotros, por ejemplo, ¿cuánto le va a afectar? Mismo, es que le quiero preguntar, ya que estamos en la casa de la UDI, ¿sigue teniendo el ex senador Jovino Novoa oficina aquí? Tiene oficina, es una persona que, y obviamente ha sido alguien relevante. Nosotros además no somos aquellos que te dicen, oye, a ti te van a investigar por algo y no pasas a tener lepra. O sea, para algunos podrá ser así, y nosotros tratamos de confiar en el beneficio de la inocencia. Bueno, veremos evolutivamente qué ocurre con posterioridad. Pero a usted le tocó ser presidente de partido, y en esa época, ¿cómo se financiaban las campañas? Era muy difícil. Nosotros somos un partido, además, cosa que nunca nadie lo dice, los que tenemos menos patrimonio de todos los partidos. Nosotros nos indican, nos levantan con el dedo como el partido que tiene tantos recursos. Somos lejos los que tenemos menos. No buscamos con mucho esfuerzo, y también nosotros hemos ido creciendo en los parlamentarios en un trabajo de a poco, y eso te ayuda mucho. ¿Pero durante su presidencia no se financiaron las campañas a través de ese mecanismo? No tenemos. Nosotros hicimos nuestra campaña, está registrada en el Cervel y está aceptado todo. Nunca tuvimos problemas respecto a todo del tema del financiamiento, por lo menos desde el punto de vista del partido. Nunca sabe si puede haber ocurrido algo. ¿Y Jovino Novoa tenía algún regular rol de recaudación, de recaudador? No, él ha ayudado mucho a la gente joven, básicamente. Él había enfocado que la política era fundamental renovarla. Y él, obviamente, y cosa que es perfectamente legítima, contribuía a que hubiera renovación de la política, porque esto es muy fácil hablar de, oye, hay que cambiar, porque yo siempre he dicho que la UDI tiene que ser como Álvaro Arjona, tiene que ser la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Entonces, pero es que yo siempre lo he sentido. Entonces, y eso supone tener gente que tenga experiencia, que ya como es más conocida es más fácil, e involucrar gente nueva, que como no es conocida es muy difícil. O sea, la mayoría de los partidos hacen otra cosa, que es mucho más fácil, que es mantener a los que están. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por involucrar gente nueva. En la última elección, por ejemplo, de la gran renovación de la política, por lo menos lo pusimos nosotros, que cambiamos 15 de los parlamentarios, gente joven. Eso obviamente necesitaba mayor ayuda, mayores colaboraciones. ¿Y usted sabía de esta manera de recolectar plata que tenía Jovino Novoa con no empecemos a satanizar a Jovino Novoa, veamos lo que falle. No, pero lo estoy preguntando sobre todo por el tema de las boletas que se les pedía a las secretarias, porque próximamente Lili Zúñiga, que era jefa de prensa de aquí, de esta misma sala, va a sacar un libro, y ella habla precisamente y va a hablar sobre ese tema. Hay que verlo, pero para mí no lo leí, o sea, nadie lo podrá leer, no sé. No sale en diciembre. Así que todavía no lo sabe. Está bien, pero eso obviamente yo no voy a satanizar, levantar el dedo contra alguien en este minuto. Veamos realmente lo que ocurrió, veamos cuáles son las explicaciones. La explicación que ha planteado él son muy distintas de esa. En otros casos puede haber ocurrido de otra manera, digamos. ¿Y usted conoce a Lili, o sea, conoce mucho a Lili Zúñiga? ¿Sigue manteniendo contacto con ella? No he tenido contacto con ella. Quiero ser claro, yo siempre tuve una buena relación con ella. Trabajé, o sea, que yo no la traje acá, estaba aquí cuando yo llegué como presidente del partido, y trabajamos bien todo el tiempo que funcionamos. Yo quiero ser muy franco, no porque ahora tenga una posición crítica, yo no voy a explicarle la verdad. Yo trabajé bien, y trato de trabajar bien con las personas, uno tiene que también adaptarse, y es también a un equipo de trabajo. Hice mucho trabajo en equipo, no soy llanero solitario, así que trato de trabajar con altas personas. ¿Y en este escenario cómo se van a financiar para el 2016, senador? Yo creo que será harto complicado, y no para nosotros, para todos. Y lo que yo me temo, que parte del problema, que aquí hablan de los cambios copernicanos, es que al haber una restricción muy grande de financiamiento para todo, lo que va a haber una tendencia a elegir a los conocidos, a los que están. Cosa que es la que yo he tratado de explicar de un punto de vista negativo a estos cambios. De repente me dice que no haya aportes por acá, entonces mi pregunta es súper simple, o sea, no va a haber aportes.
o va a haber aportes muy restringidos. Mi impresión, que eso es un gran escenario para los que están, porque cuando tú vas a votar y hay una persona que la has conocido históricamente y alguien que es NN para estos efectos y que no ha tenido la capacidad de darse a conocer, mi impresión es que un subsidio... Claro, y con poca plata tampoco por tiene eso, la eso es lo que posibilidad te de digo darse yo. a conocer. Entonces yo creo que si usted me dice, ¿estoy contento con los cambios? No, porque creo que es un gran subsidio para que permanezcan los que están. Y creo que esa capacidad de renovación se va a disminuir notablemente. Esa es mi crítica a este sistema. Es el partido más grande actualmente la UDI en términos de parlamentarios y de también de militantes con este nuevo sistema que se pretende implementar de inscripción de militantes, reinscripción de los militantes y con las próximas elecciones. ¿Cuáles estiman ustedes que pueden ser las mermas? A ver, si yo supiera que estaría... ¿Pero habrá alguna estimación? No, yo creo que nosotros hemos tenido una... Obviamente, no es difícil saber porque hay un cambio. El cambio electoral también es muy significativo. El cambio que el nuevo sistema electoral se hizo a la pinta de la nueva mayoría. O sea, la nueva mayoría donde es más fuerte, elige proporcionalmente mucho más parlamentarios. Pero hay partidos muy contentos. Por ejemplo, el nuevo referente de Lili Pérez está muy contento con este sistema. Bueno, al final son los resultados que... Mire, yo conozco tantos contentos ante la elección y que al final se les va depresión. Y al revés también. Conozco a alguien que son más conservadores en el sentido de no generar tanta expectativa y que al final les va muy bien. Así que mire, las elecciones son siempre inciertas y esta es particularmente incierta porque tiene este cambio del sistema electoral a la pinta de la nueva mayoría, que creo que lo van a aprovechar. Tiene el tema ya plenamente implementado el voto voluntario, que a mi juicio es un grave error, que transforma en vez de ciudadanos tenemos clientes, cosa que a mí no me gusta porque creo que yo creo un país de deberes y obligaciones también con los derechos y creo que hemos destruido ese sentido que a mí me parecía mucho más razonable y no tengo idea qué va a pasar a nivel presidencial. Recordemos que más que la municipal, en la parlamentaria va muy ligada la presidencial con la otra y eso no sabemos quiénes van a ser los candidatos. Sí tengo claro que la nueva mayoría y particularmente la presidenta Bachelet, que antes era como el ícono de lo popular, hoy día se ha caído violentamente. ¿Cómo va a repercutir eso? ¿Los apoyos? Es difícil ver. Esta es una noticia absolutamente en desarrollo. Y yo espero que seamos capaces de sortearla de buena manera. Senador, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando de otros temas de este papá, que es papá de 8 hijos, de cómo lo ha hecho, de que tiene un hijo parlamentario. Vamos a ver si qué orgullo siente un senador de tener a su hijo también ahí en la sala del lado. Tiene una hija consagrada, tiene otros hijos que están más chicos. Vamos a hablar de todo eso, cómo es ser papá en una vida que ha tenido 25 años en el Parlamento. Vamos a hablar de un premio que le dieron, el segundo más homofóbico del país según el móvil. Hace un par de años. Vamos a hablar también de esto a propósito de que vienen ya los acuerdos de uniones civiles. Así que vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo, senador, y lo invitamos a seguir conversando en el siguiente bloque. Esto es CNN Íntimo y estamos en esta edición junto al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, conversando de muchos temas, de temas de actualidad, de temas de la vida, pero queremos terminar los temas de actualidad porque hay dos cosas que digamos, lo atañen muy estrechamente porque en estos días se está discutiendo la ley de presupuesto. Usted pertenece a la Comisión de Hacienda y a grandes rasgos no sabemos todavía cómo va a terminar la ley ni finalmente cuáles van a ser exactamente todos los puntos, pero ¿cómo debiera ser esta ley de presupuesto que el año pasado, claro, el presupuesto creció en un 10%, pero este año el horno no está para hoyo? Lo primero es reconocer eso, que el horno no está para hoyo y ver por qué no está para hoyo, y básicamente a mi juicio por una mezcla de elementos, algo del mundo internacional, 1/3, y 2/3 de malas políticas públicas. En el fondo, ¿sabes lo que pasa, Matilde? Que en la vida, igual que en la economía, los errores se pagan, y Chile está pagando súper caro
esta especie de frenesí reformista con el cual llegó el gobierno que hoy día asume, que llegó con un 62% de acuerdo y ahora está con un 22% de adhesión, y que supuso tratar de cambiar todo, cambiar las leyes laborales, tributarias, educacionales, agua y ahora las constitucionales. Eso ha generado una cierta de trancada de Chile, y no sé cómo, de otra forma describirlo, digamos. Aquí se paralizó Chile. Eso supuso menos inversión, menos crecimiento, más inflación. ¿Y usted está viendo reconocimiento de eso? No, yo lo que veo por lo menos el ministro Valdés es decirle, ¿sabe qué más? Estamos en un problema. Aparentemente antes íbamos como un tubo positivo, yo veía que íbamos camino al precipicio, por lo menos el ministro dijo, oye, parece que hay un precipicio cerca, así que chantemos. Ahora, esa chantada, ¿qué significa? Significa, primero, un presupuesto más restrictivo, como dices tú, digamos, ya no el 10%, sino que... ¿Cuánto debería ser lo razonable? Digamos, la mitad, 4,5, 4... porque si no, ¿sabe lo que pasa? Porque también es bueno que la gente entienda. ¿Por qué no se gastaría más? Porque mientras en un proceso inflacionario, si tú gastas más gasto público, te va a aumentar la inflación, y que la inflación sube la UF. Y usted, señor que está viendo, sabe que cuando sube la UF, todos sufrimos, particularmente quienes consumen más porcentaje de su sueldo, porque en el fondo todo tiene un impuesto mayor, todas las cosas pasan a ser más Y el caras. ministro Valdés ha dicho que los énfasis tienen que estar en educación, en delincuencia, en salud, y también están agregando los senadores, el senador Lagos Weber dice que también debe ir un punto importante a obras públicas, que es también otra de sus comisiones, y a vivienda, porque eso también genera una inversión. ¿Usted está de acuerdo con esas prioridades? Las prioridades, a mí me parece, déjame terminar brevemente. Primero, reconocer que tiene que ser austero. Segundo, focalizarlo de buena manera, que no se trata de gastar por gastar. ¿Por qué te digo? Cosa que no ha salido. El año pasado nosotros hemos estado revisando cómo se gastó este aumento. Y parte importante se hizo contratando personas, que básicamente son de los partidos que ya están gobernando. O sea, si tú vas a tener un presupuesto para dar pega a tu amigo, me parece un grave error, una forma en vez de orientarla a la inversión. Tercero, yo creo, sí, que hay que invertir en forma adecuada. Yo invertiría básicamente en seguridad ciudadana, que es donde el país yo creo que está más desesperado, y en infraestructura hospitalaria, donde yo creo que no resisten, particularmente en la región del país, los grados de atraso en materia de enfermedades, de operaciones, auge muchas de ellas. Yo trataría de hacer un énfasis especial ahí. Y para enfrentar los problemas de desempleo, me parece razonable plantear en obras públicas y vivienda un plan importante. Pero también eso supone austeridad en otros sectores, que básicamente tienen que ver con la contratación de personas. Entonces tenemos que hacer pero el Estado también es el peor empleador de todo el escenario. Entonces hay secretarias que llevan 20, 25 años con boleta de honorario. No, increíble, sí, la verdad es que eso lo hemos planteado, esto es un problema histórico, no lo voy a echar la culpa ahora, porque esto es un problema que viene hace mucho tiempo, pero efectivamente el Estado es lejos el peor empleador. Pero respecto al presupuesto, lo que yo trataría de hacer es acotar, priorizar y controlar. Aquí no es más choro el país que gasta más, parece que algunos creen que mientras más se gasta es mejor, no, y respetar al mundo privado, tratar de no hacer un Estado empresario, como yo veo que algunos intentan, sino que desarrollar un Estado subsidiario. Para eso, dar los elementos para que los emprendedores, la clase media, pueda desarrollarse realmente y no estar cada vez más agobiada como uno lo ve. Si uno sale a la calle, o tú sales, y hoy día, yo siempre he dicho, el otro día lo dije en un foro, y lo quiero decir aquí en CNN, y yo digo, como dice Américo, que levante la mano el que siente que hoy día estamos mejor que hace 2 años. Que le gusta los cantantes, ya, Arjona, Américo. Pero si yo siempre me ha gustado bailar, cantar, es parte de mi vida. Pero te lo quiero decir en serio, ¿sí? O sea, yo al final, yo veo que todos sentimos que vamos por mal camino. Entonces, cuando vamos por mal camino, ¿qué es lo que hace uno? Cambia camino. Y lo que yo le pediría al gobierno es que haga esto, pero además se chante con esto en las reformas constitucionales, esto de las reformas, digamos, copernicanas de todo. Chile no hay que hacerlo de nuevo, Matilde. Chile es un país que yo creo que ha sido súper exitoso en términos de desarrollar el país y ir derrotando la pobreza. Te voy a dar un solo dato, ando medio resfriado, un solo dato, que a mí me importa mucho porque tú me vas a entender porque tú me preguntaste antes cuando yo había llegado. Para mí, ¿qué es la gracia que te ha tenido lo que hemos hecho? Si tú lo miras con un parámetro del año 1990, cuando nosotros partimos, nosotros, ¿no? El lado de acá, no tú, digamos, el 10% de los que ganaban más, si tú aplicas esos criterios, eso es hoy día el 80% del país gana lo que se ganaba hace 25 años atrás. Pero se mantiene la brecha. Pero es que para mí la clave, y esa es la discusión que me encantaría tener, mucho más que la brecha, a mí me importa que se disminuya la pobreza y que se avance o sea, si nosotros somos capaces
de seguir con este modelo. Y si tú me dices, mira, en 25 años más, acortémoslo, en 20 años más, el 80% del país, el 80%, va a recibir lo mismo que recibe hoy el 10%, para mí eso es un éxito del modelo, un éxito del desarrollo. Y eso es lo que yo trato de hacer, y por eso es que me interesa que los presupuestos sean razonables y que no se genere esta especie de terremoto permanente que tiene hoy día la economía en Chile, donde nadie invierte. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuáles van a ser las reglas del juego. Entonces me encantaría que parte de ese proceso sea, ¿sabe qué más? Aquí vamos a meterle freno, vamos a meterle cabeza, vamos a reencauzar lo que pudo haber sido este triunfo electoral que tuvieron ellos, y pensar en Chile, no pensar ideológicamente en el mundo de la izquierda, que es el que hoy día tironea más nuestro país. ¿Y tiene que ganar el mercado, senador? No, tiene que ganar la gente, y la gente, lo que tengo claro es que no gana cuando gana el Estado, gana cuando ganan los emprendedores, gana cuando ganan la clase media, gana cuando tenemos una educación de calidad. Eso es lo que tenemos que enfocarnos, no confundir eso con un gigantismo del Estado que se coma a los emprendedores. Esa es mi visión, por lo menos, de los errores que se han cometido estos 2 años, que hasta altura, yo al principio cuando lo decía esto, me miraban, me indicaban con la mano. Hoy día, afortunadamente para mi idea, pero no para el país, o sea, no en la percepción ciudadana, era cierto que íbamos por mal camino. Entonces, cuando uno va mal, Matilde, uno trata de rectificar. Senador, nos quedan 2 minutos para que nos vayamos a otro escenario, que es su oficina, donde están las fotos de las familias, fotos más íntimas, pero quiero terminar el tema político. Usted fue muy crítico de lo que del resultado que Chile obtuvo en La Haya. Yo me quiero centrar solamente en el punto del Pacto de Bogotá. Usted ha planteado que Chile tiene que salir del Pacto de Bogotá, y yo le digo, ¿qué utilidad práctica tiene salirse ahora del Pacto de Bogotá? Porque ¿qué vecinos más tenemos que nos puedan llevar a la Corte de La Haya? A ver, me parece muy... Primero, ¿cuál es el beneficio de estar en el Pacto de Bogotá? Porque si uno dice cuál es el perjuicio. El Pacto de Bogotá nació en el año 48, lo firmaron 35 países americanos para buscar una fórmula pacífica de resolver conflictos, dándole, digamos, que la Corte pudiera actuar en materia judicial. De los 35, esto como los perritos que uno iba teniendo, van quedando 14. O sea, o no ratificaron después la convención o se fueron saliendo los países. Muchos de ellos, el último caso Colombia, por la politización de la Corte, porque también... ¿Por qué uno se tiene que obligar a resolver sus problemas de soberanía siendo parte de un pacto que le entrega una corte, que es una corte de carácter político y que nos ha dado ya 2 veces en la cabeza sin acoger los argumentos jurídicos? Yo no veo ningún sentido estar en el Pacto de Bogotá, que es un pacto minoritario, así que a mí no me digan que el mundo internacional es minoritario. Son pocos los países que existen. ¿Pero funciona para los países pequeños? Claro, no para todos, si Brasil está inventada. Para aquí se están ellos saliendo, digamos, consistentemente los países, a mi juicio, serios. Ya, pero ¿qué gana Chile? Gana Chile una cosa muy simple, que no nos sigan demandando. ¿Pero qué más nos queda por demandar? ¿Qué nos podría llevar a La Haya? Evo Morales anunció ayer, lo vi por televisión, que lleva 10 años en el poder, que se quiere quedar hasta el 2025. Entonces mi impresión es que nos va a demandar 10 veces. Porque cada vez que tenga un problema en Bolivia, él se va a victimizar. Pero para eso tiene que tener argumentos para llegar a La Haya. ¿Qué argumentos tuvo? En este caso no tuvo ni un argumento. O sea, aquí yo creo que la Corte cometió un error gigantesco, es que fallar políticamente un caso jurídico. Entonces, yo por lo menos, yo desconfío de la Corte. Además que no son nombrados los grandes juristas, esto pasa por la Asamblea de Naciones Unidas, que nombran representantes, ex ministros, ex políticos, como parte del proceso. Entonces la soberanía de Chile, que para mí es muy importante, yo no estoy dispuesto a ponerla en juego por un conjunto de jueces que no me dan confianza, que han mostrado varias veces actuar de forma equivocada, y yo soy partidario, como lo ha hecho otros países, de salirse, y punto. Y tienen un año para demandar, este proceso todavía se mantiene, va a seguir, pero cuando siga, no quiero después que en 2 años más nos digan, no, es que Chile no actuó de la mejor manera posible, así que la vamos a demandar otra vez, otra vez. Yo no podemos estar en esta especie de no sé, de trampa permanente. Yo creo que la soberanía ya basta, para mí basta. Yo personalmente he propuesto no seguir en un acuerdo, que los países están saliendo por algo y que lo único que ha hecho en nuestro país es generarnos problemas respecto de los demandantes. Bueno, presupuesto, Pacto de Bogotá, vamos a seguir conversando. Esos son los temas de los próximos meses. Senador, quiero que me invite a su oficina. Pero vamos. Me invité hace rato, usted no ya, quería ir. Vamos. Esto es CNN Íntimo, hacemos una pausa para ya ir al último bloque del programa y hablar otros temas también con el senador Juan Antonio Coloma, así que hacemos la pausa y ya regresamos desde la oficina.
Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos junto al senador Juan Antonio Coloma y ahora estamos en su oficina. La oficina es reflejo un poco de la personalidad del senador. Aquí están sus pasiones, sus gustos. Tenemos fotos de la pesca, le gustan los caballos. ¿Qué más? Tiene fotos de sus inicios aquí en esta casa hace 17 años o más. Hay una foto con Jaime Guzmán. Bueno, hay muchas que las vamos a ir mostrando y recorriendo para mostrar un poco el lado más íntimo del senador. Pero habíamos quedado con una deuda pendiente de hablar, porque habíamos dicho que, y esto es una cosa seria, había salido en el segundo lugar por el móvil hace años atrás como uno de los parlamentarios o de los políticos más homofóbicos. Le vamos a preguntar si es verdad. O sea, ese segundo lugar ha ido evolucionando. No es que haya evolucionando, para mí fue lo más raro que hay. No me acuerdo mucho, para serte franco, pero el recuerdo que tengo yo era que básicamente eran los dos presidentes de partido de la Alianza, era Carlos Larraín y yo. Yo creo que era más bien Que él sacó el primer lugar, de hecho, sí. Una responsabilidad de esa naturaleza. Encuentro súper absurdo, voy a ser franco. Uno está dispuesto, en la vida uno responde por lo que piensa, por lo que es, yo lo hago siempre. Ahora, esa calificación me parece súper injusta, pero bueno, ya pasó. No. ¿Pero es homofóbico, no? No soy nada, no. ¿Qué le parece ahora que el próximo 22 de octubre van a empezar a oficializarse ya estos contratos de acuerdo de vida en pareja? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí al final lo que me preocupa es este como debilitamiento de que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y de toda perspectiva, este acuerdo de vida en pareja, en todas partes que se ha hecho, el último fue Francia, siempre ha terminado en eso. Y yo creo que eso al final... El matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual. Y creo que eso debilita mucho la institución matrimonial y la forma de convivir en sociedad. Si alguien quiere convivir homosexualmente es un problema de él. Pero que para hacer eso se vayan adaptando instituciones de otra naturaleza, me parece un error. Porque quiere que le diga, si está políticamente es mucho más fácil decir otra cosa, pero yo sé algo que trato de vivir, o sea, y actuar conforme a lo que pienso. En este caso, soy súper contrario al aborto porque yo creo en el derecho a la vida, y aunque me digan que la mayoría de las encuestas dice eso, yo siento que uno tiene que ser parte de hacer un país mejor, y un país mejor no es un país en donde de alguna manera se abre espacio, digamos, de relativizar el derecho a la vida. Pero bueno, es un tema de discusión. Hemos estado una largo periodo de precisamente que esto se ha planteado desde distintos puntos de vista, y uno tiene convicciones. A mí me gusta, por último, uno puede estar equivocado con que piensa distinto, pero saber qué piensa me parece también importante. Uh-huh. ¿Estamos cerca del matrimonio homosexual, senador? Yo mi impresión es que ha aprobado el acuerdo de vida en pareja en todos los países que eso ha pasado. Posteriormente, el debate siguiente, el acuerdo o el matrimonio homosexual. Pues yo no lo quiero para Chile, pero mi impresión es que ese va a ser uno de los temas que se viene para adelante. Uh-huh. Papá de 8 hijos, ¿cómo se educa a 8 hijos desde este, digamos, punto de ubicación en la escala valórica, en el espectro político? ¿Cómo ha sido esta vida de papá de 8 hijos, estando, claro, con una carrera parlamentaria que es bien exigente, con una señora periodista? ¿Cómo fue esta familia en que hay de todo? Hay, bueno, desde un parlamentario hasta una estudiante, la última, que es de sociología. Así es. A ver, lo que mejor me ha pasado en la vida, yo quiero ser súper franco. Yo cuando hablo de mi señora, cuando hablo de mis hijos, no lo hablo en forma normal. Para mí me importa mucho, lo siento, que es lejos lo más importante, que he formado una familia y me siento plenamente feliz. Ahora, que ha sido difícil. Yo creí que esto... No, les quiero contar, yo conocí a mi señora muy chico, tenía 16 años, nos encontramos trabajos de verano en la parroquia donde vivíamos cerca. Yo me enamoré perdidamente al tiro, ella no tanto. Y después, así que yo soy de aquellos que no me di por vencido, como dice Fonsi, ¿te gusta? Y creo que eso la logré conquistar. De ahí nos casamos bien joven también. Y la verdad es que nunca pensamos mucho cuántos hijos íbamos a tener, era igual, no sé, pues no tenía que hacer un esfuerzo de formar una familia. Ahora, claro, cuando yo tenía 29 años tenía 5 hijos, ahí como que me bajó un cierto, o nos bajó, pero después seguimos más, pues. Así que tenemos 8 fantásticos, 3 hombres, 5 mujeres, que me han hecho, o no han hecho, con mi señora realmente la vida, digamos. Es lindo ser papá. Ahora, es súper difícil, pero al final uno saca fuerza para
siempre mi señora decía que la diferencia era entre 2 y 3, porque 2 uno los tenía uno en cada mano. Ya 3 el otro se arrancaba, de 3 a 5 más ya, y a 5 a 8 ya es más o menos lo mismo. Ahora, el mayor de sus hijos es parlamentario, diputado, ¿usted esperó que alguno siguiera la carrera política también? Para ser franco, no, porque ¿sabes lo que pasa? Que ser hijo de alguien que se dedica al mundo público es súper difícil, súper complicado. Yo le puedo decir, mi abuelo, que fue parlamentario, mi papá, yo tenía mucha vocación política, pero vivía la otra parte, la parte cuando de la crítica. A veces la política es muy solitaria, cuando hay problemas uno está bastante solo. Entonces, en el colegio, imagínate, cualquier cosa que pasaba, la talla normal era molestar a quien aparecía en la tele. Entonces uno para su hijo no quiere un poco lo que ha vivido uno, claro, aunque tiene otras cosas positivas. Pero bueno, eso revela que al final la vida es así nomás, y al final él termina siendo parlamentario. Ni lo incentivé, ni de que lo hiciera. Ahora, obviamente, él tiene que haber sentido algo respecto de esto y... ¿Está contento? Está contento, súper contento, está entusiasmado, está con ganas. Eso al final es lo que no le importa. Los hijos al final tienen que hacer lo que realmente les gusta, y a mí no me gustaba mucho que siguiera, pero lo ha hecho, y yo creo que lo ha hecho súper bien. Así que siendo católico, la segunda hija fue un tiempo consagrada de los legionarios, después salió de eso, está en Chile, y el resto, claro, tiene ya varios hijos casados, tiene nietos. ¿Cuántos nietos son? Tengo 5 nietos, me agento mucho, ¿no? Más o menos. Usted decide. No, son nietos, son 5 hijos más, digo yo. Me dicen Juan, una de estas cosas, abuelo, tata, esas cosas no sé, entonces Juan. Ahí le sale la vanidad, vanidoso. Para eso sí, un poquito vanidoso, no exagero. Pero ¿dónde se refleja la vanidad? En que no me gusta que me digan abuelo. No, bien, tengo mi segunda hija, efectivamente, todavía estuvo consagrada. Un periodo no fácil. Posteriormente, pues está súper bien. Y después tengo hijos bien variados, son un abogado, tengo dos psicólogos que me hacen bullying, les digo yo, digamos, porque los psicólogos, cuando están en una mesa grande, que uno dice algo, el papá está con el síndrome de... Le hicieron el diagnóstico. No, síndrome, pero que justo es, mira, el que come de esa manera y que además se rasca, no sé. Pero nos entretenemos. Tengo 2 profesoras, un cientista político, una estudiante de sociología. Está bien variada la casa, bien conversada. En mi casa se conversa harto, nos gusta, es una casa activa. Y mi ¿Todos de periodista, derecha? ¿No le salió la mayoría. ¿Díscolo? No, hay algunos más que libre pensadores, digamos, ¿ya? Pero la mayoría es del lado de acá. Pero claro, la aventura a la izquierda podría ser Leópolis. Espero que no. No, pero está bien, ellos tienen derecho en mi casa, en eso obviamente hay una... ¿Sabes? Yo me acostumbré también de mi padre. Nosotros somos 5 hermanos hombres, una casa que se discutía todo, me acuerdo, que era bien entretenido, porque te obligaba y te obliga, y eso traté de transmitírselo, a tener opinión sobre las cosas. ¿Machista usted? Yo escucho que no. No. ¿Qué opina de la presidenta Bachelet? La presidenta Bachelet, yo creo, valoro que sea una mujer que ha hecho un paso tan importante, pero que creo que objetivamente no ha aceptado con el tipo de país que ella quería conducir. Ella pensó que quería, aparentemente, que había que hacer Chile de nuevo, y ahora se equivocó. Pero mire, no soy de aquellos que anda pidiendo que la renuncia, al contrario, yo creo que... ¿Qué le pareció ese tuit del diputado Castro? No, mire, yo en el que él decía, hay rumores que dicen que va a renunciar. ¿Le pareció responsable? No, parte de mi deber, por lo menos, parte del deber, yo creo es que las personas que tienen un mandato lo cumplan. Yo creo que somos todos responsables de eso, así que yo lo miro más por ese lado, pero no me hago no voy a comentar cualquier cosa que alguien pueda plantear dentro de lo que es su perfecta ¿Pero usted tiene más experiencia que él? ¿Lo hubiera hecho? No, yo no tengo experiencia, que sea un tema de visión. Él tiene una experiencia parecida a la mía, si no tenemos tanta diferencia de edad, digamos. Claro, pero tenemos visiones quizás distintas, pero perfectamente legítimas. No hay ningún drama en eso, no va a cambiar el mundo por eso. No, pero difundir un rumor a través de Twitter. No, de alguna manera es plantear un tema. Yo no lo uso menos Twitter. ¿Pero tiene Twitter? Tengo Twitter. ¿Y para qué lo usa? De repente es interesante poder transmitir. Primero es súper interesante entender un poco el mundo moderno en materia de redes sociales, acostumbrarse a transmitir una idea en 144 caracteres, un desafío que para los que no teníamos esa visión... 140. 140, ¿sí?
Entonces por eso me ha pasado siempre. Sí, no llegan. ¿Qué es 144? No, 140. 140. Senador, pero lo que lo quería llevar era el tema presidencial, porque claro, hay críticas a la presidenta Bachelet, esas mismas críticas han llevado a que todos los partidos y todas las coaliciones, incluso este nuevo referente, tenga un presidenciable. ¿Qué va a pasar con la UDI? ¿Tiene un presidenciable? No, y gracias a Dios no lo tiene. O sea, es que a mí me pasa una cosa distinta en este tema. Yo encuentro que este país está enfermo de presidenciality. Lo único que importa son las elecciones, cómo voy yo ahí, quién es mi candidato. Yo creo que este es un gobierno, o cualquiera, tiene 4 años, que es un periodo súper corto. Yo soy muy contrario. Pero en 4 años, si empezamos 2 años y medio a decir cuáles son los candidatos, nadie va a poder gobernar y no hay ni un proyecto a largo plazo serio que se pueda hacer en esta... Pero ya se levantaron. Sí, pero yo no me voy a negar a hacerlo, por lo menos a instalar como a poner un nombre, lo pero último ¿usted cree que la UDI debiera tener un candidato propio? Uno tiene que aspirar a tener un candidato propio. Yo creo que tiene que actuar con generosidad mutuamente dentro de la alianza, y lo hemos hecho. Yo creo que en esto es bueno decirlo. En su momento, Renovación, que era el otro eje de la alianza, apoyó lealmente a Lavín, nosotros apoyamos realmente a Piñera. Creo que la primera estuvimos a punto de ganar, la segunda lo hicimos. Creo que tiene que haber ese espíritu. Yo espero, me parece legítimo que para tener un proyecto uno tiene que aspirar a que su candidato sea el presidencial, y creo que tenemos, yo digo después de la municipal, a mi juicio, que es el buen momento para pensar en Chile en grande. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí, yo lo que me resisto es a creer que todo depende, digamos, todo el Chile grande depende de ser como un candidato presidencial. A mí me gusta el mundo de la idea, de la reflexión. Y en ese sentido, de pensar ¿a quién hacia representa la UDI hoy, cuando Chile cambió respecto a cuando nació la UDI? Cuando probablemente inicialmente representaba a un sector de un Chile que era más conservador, hoy día Chile cambió absolutamente. ¿A quién representa la UDI? Yo representamos a millones de personas que son básicamente el mundo popular o sectores que afortunadamente han ido evolucionando en un sector medio y que les gusta una cosa tan simple como un país con orden, un país del mérito, un país de hacer el esfuerzo personal, que no le gusta la violencia, pero un país también más liberal en lo valórico, que ¿no? defiende la familia, que defiende la familia, que más allá de que te pueda ir mal o bien en un proyecto familiar, un concepto de familia. Y yo creo que somos muchos. Quizás nosotros no representamos a los que hacen ruido, quizás nosotros representamos a los que están en silencio, pero creo que los silencios son mucho más importantes que los ruidos cuando uno construye país. Y yo por lo menos me siento identificado con esa persona que lucha para que su hijo pueda tener un mejor futuro, que se saca la mugre, que entiende que el orden no es el caos donde se desarrolla, que no hay que hacer el país de nuevo, sino que tratar de derrotar la pobreza. Y yo creo que somos muchos millones. Ahora vamos a verlo en las futuras contiendas, pero eso es bueno, parte la de lo prueba que le voy a decir yo son las próximas elecciones municipales y ahí vamos a volver a conversar. La vida es una permanente elección, como decía. Así que se nos acabó el tiempo. Bueno, hablamos de varias cosas, hablamos de futuro, hablamos de lo que está pasando en el país y claro, hay un gran desafío. Vamos a tener que hablar de nuevo el próximo año después de las municipales para ver cómo quedó situada la UDI. ¿Y usted se repostularía a la presidencia del partido? No, yo creo que objetivamente son pasos que uno dio. Estuve 4 años, espero que haya otras personas que lo hagan. Yo creo que uno tiene que trabajar en equipo. Espero que, no veo una razón por la cual uno sea como el único posible de hacerlo, y espero que sean otros, porque yo apoyaré como lo he apoyado lealmente, pues yo siempre creo los trabajos en equipo, y eso me lo enseñó. Aprovecho de decirle a mi mamá que está ahí, que siempre cuando la veo ahora, porque ella se nos fue a principio de año, cosa que para los 5 hermanos hombres y para mi padre ha sido súper duro. Imagínense una familia de puros hombres, uno va cuando va a ser la mujer. Ahí aproveché de conocer algunas fotos de mi hermana, de mis hijos, parte de la vida, cuando yo era chascón. Puedo mostrar esta foto, ¿no? Es que esta foto la tuve clandestina mucho tiempo. Para que los hijos no tuvieran el pelo largo. Porque yo siempre le decía a mi hijo, córtate el pelo, si no es como papá típico. Pues. Y un día, revisando, hurgueteando, mira la que me encontraron, así que se me acabó toda fuerza. Ese era yo. Bueno, vamos a ver si le queda algo de chascón. Ya, bueno, así se nos acabó el tiempo, senador. Y le quiero agradecer que nos haya recibido, que nos haya dado todo el tiempo para poder hacer el programa, que haya recibido todo el equipo. Así que a nombre de CNN, a nombre de CNN le quiero dar las gracias. Y bueno, nos encontraremos en una próxima oportunidad ya con resultados en mano a lo mejor. Así que muchísimas gracias, senador. Gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos desde sus casas y como siempre nos vamos a encontrar dentro de 7 días en este mismo horario. Gracias.